Introducción. La diversidad étnica, cultural y lingüística es una realidad que enriquece nuestras sociedades. Para aprovechar sus beneficios, es importante primero entender bien estos conceptos. En esta grabación, exploraremos definiciones clave y el significado de una sociedad intercultural. Definición de diversidad étnica, cultural y lingüística. La diversidad étnica se refiere a la coexistencia de distintos grupos étnicos dentro de una sociedad. Cada etnia tiene características sociales y culturales propias, como historia, valores, creencias, costumbres, prácticas, indumentaria e idioma. La diversidad cultural existe cuando hay variedad de culturas. Cada cultura es el modo de vida de un grupo humano, incluyendo conocimientos, arte, tradiciones y pautas de comportamiento. La diversidad lingüística es la coexistencia de distintos idiomas y variantes dialectales en un ámbito geográfico. Cada lengua tiene su propia estructura gramatical y léxico. Sociedad intercultural. Una sociedad intercultural es aquella que reconoce, valora y promueve la diversidad étnica, cultural y lingüística entre sus ciudadanos. Busca la inclusión y la igualdad de derechos y oportunidades para todos. Fomenta la interacción, el diálogo y el enriquecimiento mutuo entre diversos grupos. La interculturalidad genera beneficios como mayor creatividad e innovación, producto del intercambio de visiones y saberes distintos. Cierre. En síntesis, nuestras sociedades son étnica y culturalmente diversas. Valorar esta diversidad genera interculturalidad, con beneficios para todos. Reconocerla es el primer paso para una convivencia más armónica, igualitaria y enriquecedora. La diversidad étnica, cultural y lingüística es un valor que debemos celebrar en nuestras sociedades. Veamos por qué es tan importante promover la diversidad y los beneficios que aporta. La diversidad enriquece a la sociedad. Lejos de ser una amenaza, la diversidad es una fortaleza que enriquece a un país. La variedad de perspectivas y experiencias mejora la creatividad y la innovación. Distintas culturas aportan formas alternativas de ver el mundo y solucionar problemas. Al interactuar con otras etnias, ampliamos nuestra visión y aprendemos nuevos modos de pensar y vivir. La uniformidad empobrece, la diversidad enriquece. Reconocer variedad de visiones. Debemos reconocer que ningún grupo étnico o cultura tiene el monopolio de la verdad o la razón. Cada uno posee conocimientos y valores propios, producto de su historia y visión del mundo. Todas las perspectivas merecen respeto. Una sociedad diversa nos ayuda a desarrollar una mente más abierta y flexible. Promover la tolerancia. La diversidad solo funciona si existe tolerancia y respeto mutuo. Debemos fomentar el diálogo, la convivencia pacífica y la no discriminación entre grupos. Aunque tengamos diferencias culturales, todos compartimos una humanidad común. Ninguna etnia o cultura es superior. Cierre. En conclusión, la diversidad étnica, cultural y lingüística es un activo social clave. Nos incita a abrir nuestras mentes, desarrollar tolerancia y enriquecernos mutuamente. Celebremos la diversidad. Los textos literarios y no literarios son una excelente manera de explorar cómo distintos autores abordan la diversidad en sus escritos. Analicemos algunos ejemplos, identificando ideas clave y la postura de cada autor al respecto. Texto literario. Un cuento como Las Medias Rojas, de Emilia Pardo Bazán muestra la diversidad cultural entre el mundo rural tradicional y el emergente mundo urbano. La idea central es el choque entre la visión progresista de una maestra y la mentalidad conservadora de los aldeanos. La autora adopta una postura a favor de superar prejuicios y evolucionar. Texto histórico.
En textos históricos como la Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, vemos la diversidad entre españoles y pueblos mesoamericanos. La idea clave es el asombro ante las diferencias culturales. El autor oscila entre la superioridad española y un tibio reconocimiento de los logros indígenas. Texto sociológico. El ensayo Culturas híbridas, de Néstor García Canclini analiza la diversidad de Latinoamérica y los procesos de mestizaje cultural. Plantea que la identidad latinoamericana es intrínsecamente diversa, producto del encuentro entre múltiples influencias étnicas. Conclusión. Como vimos, los textos literarios, históricos y sociológicos nos permiten explorar interesantes ideas en torno a la diversidad, según la perspectiva de cada autor. Sigamos analizando y discutiendo más textos relacionados. Para aprovechar los beneficios de la diversidad, es clave desarrollar una sociedad intercultural. Exploremos distintas estrategias para lograrlo, especialmente a través de la educación, la comunicación y la empatía. Estrategias para la interculturalidad. Existen diversas estrategias que pueden adoptar los gobiernos, instituciones y ciudadanos. Leyes que promuevan la inclusión y los derechos culturales. Programas que fomenten el diálogo y la convivencia intercultural. Políticas lingüísticas que garanticen la enseñanza en las lenguas nativas. Acción afirmativa para mayor acceso de minorías a oportunidades. Medios de comunicación que difundan valores interculturales. Espacios compartidos para la interacción y el intercambio cultural. Rol de la educación. La educación es fundamental para erradicar prejuicios y formar personas interculturales. Esto implica enseñar la diversidad de manera positiva desde temprana edad. Incluir la historia y los aportes de todos los grupos culturales. Promover el pensamiento crítico frente a estereotipos. Apreciar la riqueza lingüística del país. Fomentar la colaboración entre estudiantes diversos. Comunicación y empatía. A nivel individual, las claves son la comunicación y la empatía. Debemos escuchar y buscar entender otras perspectivas culturales. Conectar con nuestra humanidad compartida. Salir de nuestra zona de confort para explorar otras culturas. Evitar prejuicios y asumir lo mejor de los demás. Encontrar puntos en común manteniendo las diferencias. Cierre. En síntesis, con estrategias integrales y actitudes abiertas, podemos construir sociedades interculturales fundadas en la inclusión, la comunicación y el respeto mutuo. Avanzar hacia una sociedad intercultural tiene grandes beneficios, pero también enfrenta obstáculos que es importante reconocer y analizar. Veamos algunos de estos retos y cómo superarlos. Barreras para la interculturalidad. Algunas barreras son prejuicios y estereotipos arraigados históricamente sobre ciertos grupos. Tendencia a encasillar otras culturas sin comprenderlas realmente. Creer que la propia cultura es superior o más civilizada. Discriminación que niega derechos, trato justo y oportunidades equitativas. Políticas que buscan la asimilación forzada en vez de la integración. Análisis de prejuicios y estereotipos. Los prejuicios y estereotipos surgen por desconocimiento y miedo ante lo diferente. Generalizan de manera simplista las características negativas de algunos miembros a todo un grupo. Pueden transformarse cuestionando ideas preconcebidas, confrontando nuestros sesgos inconscientes y escuchando las voces de aquellos estereotipados. Superar obstáculos. Se puede avanzar. Educando para valorar la diversidad desde pequeños. Promoviendo más interacción e integración entre grupos.
fomentando mayor representación e inclusión de minorías. Legislando contra la discriminación en todas las áreas. Difundiendo en medios valores interculturales. Creando espacios para diálogo intercultural franco. Conclusión. Superar barreras requiere esfuerzo sostenido, pero es posible. La interculturalidad nos enriquece a todos y vale la pena luchar por ella. La diversidad étnica, cultural y lingüística incide tanto en nuestra identidad personal como colectiva. Analicemos este impacto y la importancia de balancear nuestra propia identidad cultural con apertura hacia otros grupos. Impacto en la identidad individual. La diversidad puede afectar la identidad personal al cuestionar creencias y valores heredados. Experimentar choques o contrastes culturales. Tener que negociar varias influencias culturales. Sentirse entre dos o más culturas. Esto puede implicar crisis de identidad, pero también crecimiento al integrar nuevos elementos. Influencia en la identidad colectiva. A nivel social, la diversidad transforma la identidad colectiva al pluralizar la historia, los símbolos y narrativas compartidas. Ampliar las bases culturales comunes con nuevas aportaciones. Hibridar y crear nuevas síntesis culturales. Equilibrio entre culturas. Ante esto, las claves individualmente son: valorar las propias raíces culturales. Desarrollar empatía por otras identidades culturales. Encontrar puntos de encuentro manteniendo la diferencia. Cultivar una identidad dinámica, que integra diversas influencias. Colectivamente, construir una identidad nacional inclusiva, con diversidad de voces y perspectivas que se enriquecen en diálogo. Conclusión. En síntesis, la diversidad transforma tanto nuestra identidad individual como colectiva, por lo que debemos cultivar equilibrio entre apertura y apego a la propia cultura. Los medios de comunicación juegan un rol muy importante en cómo la sociedad percibe y valora la diversidad. Analicemos de forma crítica su desempeño y responsabilidad al respecto. Representación de la diversidad. Frecuentemente, los medios tienen falencias en su representación de la diversidad. Invisibilizan o minimizan la presencia de minorías étnicas y culturales. Cuando las incluyen, suelen encasillarlas en roles estereotipados. Muchas veces se ignora su voz, historia, intereses y visiones propias. Se enfatizan selectivamente problemas sociales que las afectan. Estereotipos y percepción. Los estereotipos distorsionan la percepción pública al generalizar rasgos negativos a grupos enteros. Fomentar la estigmatización y la discriminación. Legitimar relaciones de poder desiguales. Obstaculizar la comprensión genuina de otras culturas. Responsabilidad de los medios. Los medios tienen la responsabilidad ética de supervisar que su cobertura sea culturalmente diversa e inclusiva. Capacitar a periodistas en sensibilidad intercultural. Contratar más talentos provenientes de minorías. Educar al público sobre la riqueza de la diversidad. Promover el diálogo intercultural sobre controversias sociales. Conclusión. En síntesis, urge que los medios representen la diversidad de forma más amplia, justa y humanizada, para contribuir a una sociedad verdaderamente intercultural. Las experiencias y narrativas personales son excelentes vehículos para comprender y conectar con la diversidad. Exploraremos su valor para cultivar empatía e ilustrar la riqueza de las diferentes culturas. El poder de las historias personales. Al escuchar directamente historias de vida, logramos conectar con las luchas y esperanzas de gente diversa. Entender los desafíos únicos que enfrentan.
Apreciar sus logros y contribuciones. Reconocer experiencias compartidas más allá de diferencias. Superar estereotipos y ver su humanidad completa. Las narrativas constructivas no buscan culpabilizar, sino generar puentes de comprensión mutua. Cultivando la empatía. Compartir experiencias personales de manera honesta y respetuosa fomenta la empatía. Nos permite ponernos en los zapatos del otro, aunque sea brevemente. Combate la indiferencia y la alienación. Narrativas que enriquecen. Las narrativas pueden retratar también la belleza inherente a cada cultura. La sabiduría ancestral de pueblos originarios. La capacidad de resiliencia y superación de la adversidad. El tesoro de tradiciones, cuentos, comidas, música, arte. El amor familiar, el valor de la comunidad. Estas historias humanizan y revelan los aportes de cada grupo a la familia humana. Conclusión. En síntesis, las narrativas personales nos acercan genuinamente a vivir y valorar la diversidad en todas sus dimensiones. Son un vehículo poderoso para la transformación social. Para seguir avanzando, es útil reflexionar sobre cómo nos relacionamos actualmente con la diversidad, comparándolo con el pasado y vislumbrando el futuro deseable. Exploremos formas de mejorar como sociedad. La situación actual. Si bien han habido avances, perduran grandes desafíos. Discriminación y desigualdad de oportunidades. Estereotipos y prejuicios difíciles de erradicar. Intolerancia religiosa y política creciente. Peligro de conflictos interculturales. Segregación y guetización. Retos de integración lingüística y cultural. Comparación con el pasado. Comparado con épocas de segregación legalizada, ha habido progreso. Sin embargo, la discriminación y los prejuicios persisten de manera más solapada. Se han conformado comunidades multiculturales, pero a menudo coexisten sin dialogar. Falta pasar de la coexistencia a la verdadera integración. Visión para el futuro. Debemos esforzarnos activamente por garantizar la inclusión y los derechos de todos. Superar desigualdades estructurales arraigadas. Promover más el conocimiento y la sensibilidad intercultural. Crear más instancias y espacios para el diálogo sincero entre diversos grupos. Avanzar hacia una identidad nacional integradora de la diversidad. Conclusión. En síntesis, nos queda mucho camino por recorrer. Pero con voluntad y esfuerzos sostenidos, podemos lograr una convivencia intercultural enriquecedora.